Ya le confirmo. Ahorita Ya estamos en sí, ya vivo. estamos en live. Ajá. Espérame, yo me Carlos, meto yo para que actualizo siquiera acá. tengamos 3 personas, o sea, nosotros. A mí ya me llegó la notificación de que ya estamos en directo, entonces Pues todavía no aparecemos. estamos al aire, muchachos, estamos al aire. A mí ya me... ¡Hola! ¡Hola! Pues todavía no aparecemos. Ahora, Ya, pues es que... Estamos al aire, muchachos, estamos al aire. Espérate, que es que yo no le he dado play. No quiero vernos sin Bueno, dar play. tenemos mucho eco, tenemos eco. Mérmenle a los celulares, mérmenle al computador si lo tienen ahí prendido. Ya le bajé. yo voy a Excelente. hacer una confesión en este momento, ya que tenemos Aprovechemos que solo somos 4. Sí, solo somos Que esto no lo va a ver Aurelita y nadie, que esto nosotros. no va a salir en YouTube. Parce, yo una vez invité ustedes se acuerdan de Laura, ¿no? Yo una vez invité a salir a Laura y nunca me aceptó la invitación. Ay. Laura, ¿por qué? Ah, Dime la verdad. era por la barba, Oscar, y porque usted no tiene rasgos coreanos. No, Oscar, es que a usted no le gusta yo no sé coreano, marica, pero yo aprendo, o sea, yo tengo buena cuestión para los idiomas. Yo puedo ser el hombre que tú quieres. Es Puedo más, ser el hombre de tu vida. me mando a rasgar los ojos. Déjenme comparto el último acá. Compartir el link. Bueno, muchachos, Entonces, denme un segundo, yo comparto acá. Un segundo, no, ya empezamos, mijo. Eso ya está. Ya, la gente va llegando, muchachos. Esperen que la gente vaya llegando. No, parce, es que ese cuento de la puntualidad. Ah, ya sé por qué no. Porque a mí no me gusta el K-pop, a mí me gusta el J-pop. Honestamente, yo no quiero trabajar de esa diferencia porque no es que sea de mi agrado esa música. Para mí el K-pop es la única vaina. Pero bueno, damos la bienvenida a la gente que va llegando. Ya somos 6 espectadores, de los cuales somos 3, pero yo ya me desconecto. Les agradecería a la gente que se va conectando que nos comente de dónde se conectan, dónde están, de dónde nos ven. Yo voy a empezar comentando. A ver, yo me conecto desde Vitoria. Oscar, es Vitoria, no es Victoria, es Vitoria. Vitoria, a mí también me pasa eso, me pasó cuando estaba leyendo Vidas Secas. Yo siempre leía, porque yo me lo leí primero me lo leí en portugués, entonces yo leía Ña Vitoria, traducido al paisa debería ser Doña Victoria, ¿no? Sí. Entonces yo leía Ña Victoria, cuando una vez hablando en clase, el profesor me corrigió. Muy bien tu comentario, pero no se te olvide que es Vitoria. Y yo, verga. Vitoria, sí. Vitoria. Bueno, ahora sí me alegra de nuevo comentarles a todos que llevo de nuevo 20 días confinado. Ay, ¿cómo así? Y hasta ahora no tengo ninguna secuencia mental. Todo está normal. Todo está normal. Ayúdenos, ayúdenos. No más. Estamos pidiendo ayuda. Free Oscar. Sí. Yo si me pongo a hacer cuentas, técnicamente llevo confinado hace un año, desde que empezó la pandemia. No, miento, desde agosto, porque yo en junio me mudé. Pero yo estoy en pandemia, pues en pandemia no, en confinamiento voluntario desde agosto más o menos. Aquí, parce, hay gente que les vale culo. Bueno, pero hay sistema de salud, ¿no? Carito, ¿cómo estás tú allá en Francia? Pues, a ver, si partimos del punto técnico, nosotros estamos confinados hace unos 7, 8 meses más o menos, desde octubre. Digamos que hemos estado en una serie de confinamientos con permiso de ir a trabajar, colegios abiertos, pero si hablamos de un confinamiento a la letra, cerrado, llevamos 3 días ya.
2, 3 días. A partir de este lunes como tal, comienza un confinamiento total por un mes acá en el país, por un mes por ahora. Esperar cuánto tiempo más. Entonces, pero sí, también estoy bien. Están como hace un año. Tampoco hay secuelas. También estoy bien. No puedo ver a mi novio, no quiero ver al gato, pero estoy bien. Bueno, Me están dejando comida así por una rejita, pero estoy bien. sí. Honestamente no los culpo con ustedes. No, Bueno, mentiras. Antes conmigo es que ha pasado bueno. Si no, ay, no, un confinamiento. ¿Usted se imagina un confinamiento nosotros tres? ¿Funcionaría o no? yo creo que sí. Yo no creo, la verdad. Alegaríamos por ahí cada 2 horas, pero Sí, cada 2 horas. pero terminaríamos bien. ¿Por qué me late que yo soy como el que va a desestabilizar la convivencia? No, que no le lata, téngalo por seguro, weón. Usted va a ser el primer amenazado por convivencia. Ah, Pero ¿por qué no podemos salir? Oscar, hay pandemia. Ok. ¿Quién dice que hay pandemia? Bueno. Bueno, al grano. Bueno. Estamos en pandemia, muchachos. Sí. Estamos en pandemia y pues al parecer, dependiendo de los países, eso tiene salida o no tiene salida. Exacto. Ahora bien, ¿cuándo hemos visto eso nosotros en libros que hablen de pandemias? Pues le cuento que ese tema no es tan nuevo como parece. Se puso, digamos, por así decirlo, no sé si sea exacto, no sé si sea la expresión, pero se puso de moda desde el año pasado. Pero estamos hablando de que hay libros desde 1920, 1930 que nos hablan de pandemias. Así de viejos. Pienso yo que sí. Más pensaría yo sobre todo después de la gripe española también, que está en el 18. Espérate, ¿de cuándo es este? Este es La española es del 14 al 18, la gripe del española. 14 al 18, sí. Sí. Del final de la Primera Guerra. ¿Qué se escribió en esa época? Bueno, este es un poquito más antiguo, de pronto me adelanté demasiado en tiempos. Yo acá tengo uno del 47. No sé si los que tengan ustedes sean más antiguitos. Pues yo creo que la primera vez que yo escuché pandemia, o que leí pandemia más bien, que leí pandemia en un libro, fue con García Márquez, en 100 años. Ajá. Después fue que conocí a Saramago, y después escuché del recomendado del Stengol, pero ese se lo suelto al final. Uh-huh. Saludo a la gente que se está conectando, ya somos 8 espectadores. Usted, Oscar, Pues, ¿y usted, pandemia. Oscar, y yo? No, parce, pues, ¿qué le digo yo? Yo creo que a mí el término, pues históricamente sí lo había escuchado, sí sabía pues por definición de qué se trataba, pero en términos literarios, salvo un par de referencias que tuve en la universidad, la verdad no pensé que el tema diera para tanto y sobre todo que fuera tan popular en la literatura. Uno piensa que realmente son temas como que, bueno, surgen y son novedad. No, son temas, yo lo voy a decir así en términos simples, digamos así, reciclados, pero creo que cada época trae algo que ofrecer. Yo por eso traigo un par de sugerencias un poco más contemporáneas, ¿cierto? Traigo un par de libros, uno de ellos fue publicado en el año 77. Okay. El otro de ellos es un poco más antiguo. Ay, espéreme que no tengo el dato. Espéreme que ya tengo el dato por aquí, espéreme. Un segundito. Ya, Bueno, y el otro sí es mucho más antiguo, pero bueno, es del siglo XVIII, ¿no? Pero yo creo que es una buena referencia que podríamos traer. vale. Entonces, ¿sí me entiendes? Sí. Estamos hablando desde el siglo desde el siglo XVIII que se menciona. Igual hay que pensar que cuando nos dan porque estaba pensando ahorita que Oscar hablaba de esa definición de lo que es pandemia, pues, ¿cuál es el primer referente histórico por excelencia de una pandemia? Yo diría, Caro, si me permiten ahí adelantarme, yo diría que en la Biblia hay una buena referencia Bueno. a las plagas, ¿no? No sé si es por ahí que te quieres meter. Sí, yo No justamente estaba pensando pensé en en esa, Egipto. pero no estaba pensando en las 7 plagas de Egipto, pero es verdad, en la Biblia tenemos uno
que es el de las 7 plagas de Egipto. Sobre todo la última, pues, que es la que se lleva a los hijos mayores, a los primeros hijos de cada familia. Esa puede ser una, pero estaba pensando también sobre todo en la peste negra, Ah, sí, bueno. que esa es una Claro, referencia, pues claro. fue la que yo pensé, pero es verdad que si vamos un poquito más como al conocimiento de todos, sí, si tomamos las 7 plagas son una especie de pandemia también. Que por Sí, cierto, claro, me parece muy curioso ahora que Caro menciona la peste negra. No sé si ustedes vieron, como suele pasar en Facebook, que la gente comparte estupideces sin saber. Alguien compartió que en el 2020 fue el coronavirus, en 1920 fue la gripe española, y ojo, en 1820 fue la peste negra. ¿Coincidencia? No. No lo creo. Que obviamente eso está incorrecto por donde lo busquen. Sí, claro. Bueno, de todas formas, yo sí quería hacer como esa referencia a la Biblia como un primer paso, porque estamos además en Semana Santa, ¿cierto? Sí, muchachos. Yo diría, ¿por qué carajos debemos nosotros pensar que la pandemia es una especie de castigo por nuestro, entre comillas, mal comportamiento? Empecemos por definir lo que es pandemia y cómo fue que llegamos a este punto, y ya nos metemos ahí más o menos de lleno con la literatura. ¿Por qué debería la humanidad ser castigada? Yo incluso empecé a ver el año pasado, pues también me imagino ustedes, ¿cierto? La naturaleza retomando lo suyo. Los humanos somos la verdadera plaga. ¿Qué tal tienen ustedes esa relación con esas afirmaciones propuestas en el contexto de la discusión en redes sociales y demás? Yo opino que la naturaleza es tan severa que eventualmente nosotros mismos nos vamos a encargar de extinguirnos. ¿La naturaleza qué va a hacer? Esta gente me sobrecalentó, se calienta, luego vuelve y se Los enfría, quemo. y luego vuelve y empieza, y nos acabamos nosotros que fuimos los culpables de muchas cosas. Es que Claro. exactamente, cuando hablamos o sea, porque nosotros nos habla mucho del fin del mundo. Eso justamente estábamos hablando esta semana acá en la casa y decíamos, es que el mundo no se acaba, o sea, el planeta como tal no se va a acabar. La que se acaba es Exacto. la especie humana, o sea, es el fin de nuestro mundo, el fin de nuestra era, el que se está llegando por descuido y por maltrato a los recursos, etcétera, etcétera. Sí, los que se van Digamos que como cuando nosotros. hablábamos, exacto, cuando hablamos de la naturaleza tomando lo suyo, pues a mí me parecía muy interesante ver cómo en una semana, en 15 días, manchas de contaminación se redujeron, aparición de especies en lugares quizás muy frecuentados que antes no se acercaban tanto. Sí. Fue bastante interesante toda esa reflexión y yo dije, mira que toda la crisis ambiental de la que tanto nos hablan sí tiene arreglo. La cuestión es que hay que reducir una parte que es la industria y esa parte le cuesta mucho al mundo reducirla. Yo no sé si ustedes han visto una imagen que está muy famosa ahorita en Facebook y es un meme, ¿no? Y es una moto súper pequeña. Una moto, le estoy hablando de una moto que escasamente es para un scooter. Está enganchado con una cadena tratando de sacar un camión, una volqueta que está atorada como un lodazal. Sí. Entonces la imagen que yo la vi de la siguiente forma. Decía, encima de la motico decía, tú con tu cepillo de bambú y tus platos biodegradables. Y la volqueta, las empresas culpables del 85% de emisiones de contaminación. Megaminería. Exacto, la megaminería. Bueno, en pocas palabras, no es que la pandemia sea algo malo. Yo creo que los virus, los grandes males y las grandes enfermedades de este mundo existen desde mucho antes de que nosotros apareciéramos y van a seguir existiendo, ¿sí? Yo creo que lo malo de esto no es la enfermedad, ¿sí? Sino, uy, ¿qué está sonando? Dios mío bendito, ¿qué es eso? El fin del mundo. No, ya.
Las valquirias, esas son las valquirias, ¿no? Entonces, lo malo de eso no es la enfermedad en sí, sino lo que perdimos con esa enfermedad. ¿Sí pilla? Exacto. Entonces, Exacto. cuando nosotros pensamos que estábamos así, que queríamos hacer de todo en el mundo, la megaconectividad, podemos hacer de todo, somos libres, nos damos cuenta de que realmente no somos libres, que un gobierno puede decir te quedas en casa y te tienes que quedar en casa, ¿sí? Y no solo eso, sino que la naturaleza también lo determina. Entonces, la pérdida de la libertad, sea para lo que sea, para que tú puedas salir a hacer una fiesta, para que puedas viajar o para que puedas salir a hacer deporte, lo que sea, esa pérdida de la libertad es lo que nos afectó, ¿no? Realmente. Sí. Sí. Y Sí, aparte de porque... eso, Sí, bueno, no, dale, hágale, Carlos. No, Anderson. no, dale, dale. Aparte de eso, iba a decir, justamente pues cuando hablamos de esa pérdida de la libertad por X o Y motivo, o sea, lo que llamamos hoy en día un confinamiento, hablamos también de que esa situación tan perturbadora, porque el ser humano por naturaleza es un ser social, es un ser que necesita ver naturaleza y otros seres humanos para estar bien. Es increíble cómo esa situación también es motivo de inspiración, ¿no? Para muchas obras, que es justamente nuestro tema de hoy, o sea, esas obras que se han inspirado de ese tipo de situaciones y han decidido plasmarlas de un modo o de otro. Sí. No, espera un Eso, momentico. Yo, antes de entrar a trabajar en serio, es que estamos muy serios. Quiero Ah, proponerles un pequeño ejercicio, vamos a Y, hacer un baile de TikTok. y- no, qué asco. Pero les digo una cosa por pura curiosidad, yo me descargué TikTok y empecé a mirar, porque uno tiene que estar a la par de las cosas de los jóvenes de hoy en día. Me pareció curioso el tema. Bueno, en fin. Yo les iba a proponer un ejercicio, ¿sí? uh-huh. Esta es la cumbre de 3 presidentes de las 3 naciones más poderosas del mundo, ¿sí? No voy a decir cuáles son, pero estamos acá paradas las 3 naciones más poderosas del mundo, ¿sí? Entonces, cada uno va a asumir un rol y va a decir como presidente qué rol debe seguir el mundo y el resto del mundo subordinado en torno a ese manejo de la crisis como, digamos, como poder político y económico que somos, ¿no? Y Vale. empieza Anderson, vamos a ver. No Uf, diga de qué países, no diga de qué ok, países, ok, ok. pero cada uno es de una nación muy, mejor dicho, líder en el mundo, ¿no? Ok, entonces voy yo. A ver, un líder así bien teso, compatriotas. Nos está acabando la... No, mentiras, no. Yo En el... dije yo usted dijo me, líderes, no dictadores. Bueno, sí, a ver, yo pienso que para manejar una pandemia, lo primero que se debe concebir es el altruismo y el interés por el otro. Porque más allá de que la pandemia me afecte a mí directamente, es también pensar en el otro. Porque por ejemplo, la discusión de la máscara que hay aquí en este país es, pero si usted tiene su máscara, a usted no le debe importar que yo no lleve la mía, que es lo que dice mucha gente que son anti-máscara. Lo que no entienden es que la máscara es para que usted se guarde sus propios gérmenes, sus propios virus que posiblemente pueda tener. La máscara no es un escudo. La máscara es una cinta que usted se pone en la boca para que nada salga. Eso es lo que la gente no entiende. una especie Entonces, de barrera. yo creo que la forma de afrontar la pandemia para la gente que no lo ha podido concebir es pensar en el otro. Así como somos patriotas para izar una bandera, así como somos patriotas para apoyar un equipo de fútbol, así como somos patriotas para llenarnos el pecho cuando un compatriota gana algún deporte, algún premio, hay que ser también patriota para uno ponerse la 10, como decimos en Colombia, y también ayudar al otro. O sea, para trabajar horas extras sin que nos paguen. O esta no es la 10 que usted quiere que nos pongamos. Ay. Me hizo No, 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 acordar no. de un instituto de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Sí. Pero sí, yo lo pienso así. Vea, parce. Carito, dígame entonces,
presidenta de una nación de las más poderosas del mundo. A ver, ¿cuál es tu Ay, opinión? Es que Edison, yo estoy pensando en Edison hace rato, marica. siempre lo Anderson, mismo. Anderson dice como enfocar campaña de solidaridad. Y eso me parece bueno porque, mire, por acá en el barrio donde yo vivo, hay unos cartelitos que se dice, en tal edificio, un edificio que queda por allí cerquita, se te puede entregar una especie de cesta básica y da el nombre de la persona, un número de celular y el número del apartamento. Si necesitas algo de comida, timbra en este apartamento y trae como que manzanitas, naranjas y como que pastas, sopa de pastas, ¿no? Qué brutal. Y como que un paquetico de arroz. O sea, alguien está haciendo eso, parce. Yo le juro, yo tuviera los medios, yo haría algo así. Yo no soy de los más caritativos del mundo, pero rara vez en mi vida lo he hecho, pero cuando he decidido ayudar a alguien lo he hecho de todo corazón. Eso me parece muy bueno. Me parece muy apropiada esa posición de Anderson. Carito, pero muy rosita para un mundo real, Anderson, por favor. Pero es que Pues le si cuento vamos que a esa ha ver, sido la... el mundo se maneja así. Mi discurso es plausible, pero no real. Porque bajo Exacto. la mesa hago otra cosa. Porque Muy bien. si miramos estadísticas, Colombia está perfecto. Pero bueno, eso es otro tema. Sigamos. Sí, Carito. Pues bueno, no sé, hablando de muy rosita, pero no es no es un discurso que no haya escuchado en discursos oficiales. Bueno, pues de hecho yo iba a partir también un poco como desde esa medida pedagógica, desde esa medida de tengo que hablarle al pueblo y decirles que tienen que enfrentar algo que no conocen, un enemigo invisible, que estamos en guerra. Y les voy a decir eso cuantas veces, lo voy a decir por lo menos 8 veces en mi discurso, real, no fake. Y los voy a convencer de que en esta guerra cada soldado cuenta. Y cada soldado tiene su labor. La labor de algunos es quedarse en casa, la labor de otros es enfrentarlo de frente en los hospitales, estar en la primera línea. Y que si todos colaboramos, esta guerra va a ser más fácil de ganar. Y les voy a dar las armas más sencillas. Lávense las manos, pónganse la máscara y salgan cuando sea necesario. Yo voto por Caro a presidente. Pues le cuento que me van a denunciar por copia. Liberté, égalité et fraternité. Nous sommes Lo hubiera singuliers. dicho, lo hubiera dicho en francés. No, a mí me importa un culo todo. Yo me cago en todo el mundo con tal de que no descubran que me quiero tomar el poder por las malas acá y listo. Bueno, sigamos con el cuento literario, que entremos en materia porque Oiga, sí. realmente... O sea, Oscar, ¿usted quiere ser otro Bolsonaro? No, Bolsonaro es un... El man es... ¿Qué le digo yo? O sea, con ese manejo... Lo que pasa es que como él no es no es un político como tal, sino que es un reaccionario militarista, él no tiene ninguna formación humanística, Ajá. entonces el discurso del cola muy fácil. Yo quisiera ser bien célebre por otro tipo de cosas. Si fuera, pues si estuviera en mi posición ser presidente de una nación así, yo diría que el poder de influencia que tuvo Hitler, a pesar de que fue un discurso supremamente teso también, o sea, difícil de digerir y toda la vaina, Hitler, según dicen, ¿no? Él tenía una especie de sensibilidad artística que pocas personas han desarrollado y eso Bolsonaro es incapaz de hacerlo. Bolsonaro es un animal. Yo había Entonces, visto también que él era así como muy culto y tal. se las pongo de esta forma. Hay un documental que hace tiempo me di sobre Hitler. No recuerdo el nombre, pero solamente se enfoca en analizar, a ver, porque todos estamos de acuerdo que el discurso nazi de Hitler fue una cosa terrible, ¿no? Es un discurso totalmente fascista y racista. Pero la gente se pone, hay lingüistas que analizan el discurso de Hitler, la forma de entregar un discurso, y si ustedes hablan alemán o ven un discurso de Hitler traducido, uno dice, hombre, este man hasta me convence, aunque yo sepa que es una cosa totalmente atroz.
Solo la expresión física de él es demasiado diciente. Ya. Pero es que la política es así, la política es convencer. Y hablando de eso me da pie para que entremos en materia, para nombrarles el primer tema que quiero traer a colación. Bueno, el tema no, el primer libro que les quiero comentar. No sé si ustedes, yo creo que ustedes sí, porque creo que vimos una clase juntos donde hablamos sobre José Saramago. Sí. Cuando escribió Ensayo sobre la ceguera. Que no es un ensayo, pero funciona como uno. Ese libro refleja mucho de lo que estamos hablando desde la política, porque les cuento por encima a la gente que se está conectando. Saramago, premio Nobel, por cierto, hace como 22 años, creo, 20 años, hace un libro donde nos plantea lo siguiente. Hay un hombre, nos importa mucho, un poco dónde está, cómo se llama, va manejando su carro, llega a su casa, cuando ve un flash blanco en la cara y se queda ciego. Se queda ciego de la nada. O sea, no, el hombre no tiene ninguna enfermedad, no tiene ningún accidente, no tiene nada. O sea, él, de la nada, ¡pum!, se volvió ciego. Conforme la gente se va dando cuenta que él está ciego, conforme tienen contacto con él, conforme no respetan la distancia social de 6 metros, de 2 metros, se les va pegando esa pandemia que, de hecho, él utiliza el término pandemia. O sea, la pandemia de la ceguera en Saramago es, de cierta forma, como un presagio de lo que estamos ahora. Una enfermedad invisible que conforme yo me acerco a ti, se me va a pegar. Lo curioso del libro no es tanto eso, es lo que pasa después. Después de que la gente se queda ciega, es un caos de toda la gente porque no saben qué hacer ni cómo hacerlo. Y después de eso es donde empiezan las tomas de poder. Se parte el mundo en decir cada quien haga lo que se le dé la gana y sobreviva como pueda. Y están otros que dicen, no, necesitamos líderes que nos lleven hacia alguna parte. ¿Qué hacer? Entonces hay una pelea ahí por si líderes, por si libertad, por si anarquismo, y es bien interesante. Ya les comento más de eso. Ustedes recuerdan. Yo no lo he leído, a propósito, yo no lo he leído. No, yo tampoco lo he leído. Yo sí estuve en clase y sí vi una exposición, pero no he leído el ensayo. Te escuchamos, profe. Sí, yo de Saramago, honestamente lo he escuchado mencionar bastante, no lo he leído con detenimiento, pero sí aparentemente es un tema que se puede revisar bastante el día de hoy. Claro, yo no sé si comentas tú, comento yo, ¿cómo es? ¿Cómo va a ser ahí la dinámica? Pues si quieres, nosotros yo improvisamos sigo. Acá, pero la gente no se da cuenta, no me preocupe. No, si quieres yo puedo seguir Hágale, para hablarles carito. de... Pues tenemos el primero, quizás... espere, yo hago una especie, Vale. Perdón, se me había olvidado hacer el resumen de todo. El resumencito, bueno. Hágale. Bueno, estamos en pandemia, para empezar. Segundo, no jodas. El término en sí se utiliza, bueno, para todas esas vainas y todo, pero yo creo que el tema de las plagas y las enfermedades viene desde tiempos bíblicos. Si consideramos la Biblia como un documento literario, yo asumo la Biblia como un documento literario. Yo no sé ustedes cómo lo ven, histórico literario además. A ver. Yo conozco a alguien que nos dijo en algún momento que la Biblia era el mejor libro de ciencia ficción que existía, pero pues eso ya es dependiendo de cada quien. Yo personalmente lo puedo tomar como histórico, quizás literario en algunos casos. Sí, pero entonces hubo otras expresiones artísticas que después de una gran introducción en términos políticos, de cómo gestionar una pandemia, de esas posturas que vemos todo el tiempo en noticias y toda la vaina, yo creo que en últimas determinan un momento propicio, como lo dijimos en un show anterior, ¿cierto? Que esas crisis como que hacían florecer de alguna forma las artes. Y por supuesto, se escribió tanto al respecto en tiempos bíblicos con lo de las 7 plagas, como
en La Peste Negra, como que hay canciones, como que hay poemas, inspiraciones, toda la vaina. Yo les iba a recomendar una canción además, se llama De la Peste Noire. Es una canción de un grupo alemán de metal sinfónico que se llama Haggard. Súper buena, se las recomiendo también. Las voy a poner como el link ahí en el chat. En el chat. Y tenemos a una obra que introduce Anderson de Saramago, que es el ensayo de la ceguera, y que nos propone como una especie de peste, ¿no? Como una especie de pandemia, utilizándose de alguna forma, ¿no? Entonces, Caro sigue con otra recomendación, así que íbamos hablando al respecto y ya íbamos entrando bien al tema. Vale. Bueno, pues este es un libro que es relativamente conocido por varias personas. De hecho, se llama como tal La Peste. Y es del señor Albert Camus. Es un escritor francés nacido en Algeria, cuando Algeria pertenecía a Francia. Y de hecho es un escritor bastante comprometido con la causa de la resistencia. De hecho, él critica mucho la situación de los árabes norafricanos durante esa época. Él estuvo presente en el tiempo en que Algeria se separa de Francia, que es en el siglo XX, que es, dígame. Perdón, una pregunta. La peste es el en el que hablan de un hombre que mata a otro en una playa? No, ese es el extranjero, pienso. Ah, el extranjero, sí. Perdón. Ese es el extranjero, sí. Uh-huh. Sí, no, este sí nos va a hablar, o sea, precisamente y justo por eso había hecho ahorita la referencia a la peste negra, porque ustedes saben pues que hablamos de mucho lo de la peste bubónica. No sé si en algún momento vieron Los Simpson que hablaban de la peste bubónica y hemos hablado mucho sobre eso, y pues se habla obviamente que el vector de la peste negra eran las ratas y la falta pues de salubridad en los lugares donde se presentó, y justamente sobre eso empieza Albert Camus. Él nos habla, él está en Orán, o sea, a mí cuando empecé a leer el libro, yo dije, ve, ¿y él por qué no se ubica en Francia? Porque yo pensaba que era pues como tal en la Francia continental. Uh-huh. Y no, el libro se desarrolla en Orán. Orán es una ciudad de Algeria, en la costa norte, pienso, porque pues es enfrente del Mediterráneo. Y él dice, o sea, en esta ciudad no pasa nada. Estamos en una ciudad fea, en una ciudad árida, donde no pasa nada. Esta ciudad es lo más normal del mundo. Y tenemos al doctor. El doctor se llama, espérame que yo soy re mala con los nombres, Riu. Entonces tenemos a este doctor que está en una ciudad donde no pasa nada, en una ciudad que está enfrente del mar. ¿Usted cómo pasó francófona si es mala para los nombres? Dígame la verdad. Mi amor, como todo en la vida, repitiendo. Para la gente que está en el chat y de pronto no entiende el chiste, resulta que hay un profesor de cuyo nombre no quiero acordarme, que hacía algo, que hacía algo en los exámenes, que era: muchachos, tenemos el parcial dentro de 8 días. Es sobre estos temas que hemos visto, más lo que les voy a enviar. El hombre enviaba 50 autores al frente, cada uno como con 2 libros de cada uno, y apréndaselo, porque me han preguntado solamente 5 o 6. No solo eso. Yo tengo un trauma con ese profesor, madre. Es que me hiperventilo. Vea, ¿cómo es que nos pone a leer una novela suiza? Sí, un contexto ahí, me estoy saliendo del tema, pero me importa un carajo. Y el man pregunta... Oscar, usted siempre hace lo mismo, entonces. No, yo pasé francófona a la primera. Fuck yeah. ¿Y cómo le parece que el man pregunta qué marca de cigarrillos fuma un personaje secundario y que es mencionado solamente un par de veces en toda la novela? ¿Eso por qué, marica? Sí, tal cual. Es un excelente profesor, déjenme decirles, o sea, genial, sí. Lo admiro, me le quito la gorra, honestamente. Pero yo creo que mi gran problema con él es que es la forma de evaluar. Bueno, ya, lo tenía que decir. Sí. Se pasa igual, de hecho, y se dijo. Bueno, volvemos, igual, yo con esa tuve muchos problemas justamente por eso, por la parte de la memorización. Algún compañero que si algún día ve este video se va a acordar en el día de las gradas, versión número 2, o sea, yo estaba repitiendo.
Era la única materia que me faltaba para graduarme, porque yo ese semestre vi 2 materias. Esa y literatura británica. Creo, sí, eran las últimas 2 que hice. Y yo le decía, el primer parcial chino, 2.9. Jesucristo. Y yo dije, bueno, voy a volverme a esforzar, me los voy a aprender, mejor dicho, 4 días, hágale, aprendiéndome todo lo que tenía que aprenderme y tal. Y yo le dije a mi amigo en las gradas, le dije a Jesus, parce, si yo no paso este parcial, yo a ese man no le paso un parcial, porque yo ya hice todo. Yo ya no estudié todo un semestre, no estudié juiciosa y lo perdí. Estudié más o menos bien, o sea, traté de hacerlo mejor y lo perdí. Ahorita estoy dejándolo todo y si no paso, pues entonces no hay manera que yo pase un parcial con el profe. No la hay. Literal, yo le dije eso. Y ese sí lo pasé en 3.2, creo. Esa materia, mejor dicho, ese 3.4 me salió del alma, les cuento. Oh, le cuento que 3.2 es buena nota en esa materia. Pero bueno, ahora sí, volviendo al tema, volvamos al doctor Ryu, que está en Orán, y resulta que el hombre sale un día y se encuentra una rata muerta, chino. Se la encuentra al frente de la casa. Y bueno, pues llama al conserje, el conserje le dice, no, eso seguro la echaron aquí porque aquí no hay ratas. Hoy es una, al otro día, ese día en la noche llegó y sintió otra que le agonizó y todo. Él describe la muerte de las ratas bastante específico y tal. Pues el cuento es que empieza todo el 18 de abril y el 2023 en una primavera. Hay que tener eso en cuenta porque eso me hizo volver mucho a esta situación. Y él dice, para el 20 de abril ya se estaba muriendo por cientos. Uy. Y así, o sea, él describe que en las canecas de basura, que en las estaciones, en todo lado encontraban ratas muertas y nadie entendía por qué. Y resulta que toda la primera parte del libro se va así, como con todo eso, todo el mundo haciendo como que el que no quiere la cosa, hasta que ya la cantidad de ratas es tan impresionante que tienen que aceptar que hay un problema sanitario. Y resulta que el mismo conserje que le decía que no, que eso no era así, que no sé qué, es el primero que se muere. Y todos los síntomas de la peste, con partes del cuerpo pues que se habían puesto negras, con fiebre, con todos los síntomas de la infección, pues, y a partir de ahí se empieza a regar el asunto y se confina la ciudad. Y con ese confinamiento hay toda una reflexión frente al comportamiento humano, el posible egoísmo. Por ejemplo, no sé, quizás en la época no hablemos de papel higiénico y pasta, pero podríamos hablar de otro tipo de egoísmos que se presentan y que se han presentado, o sea, es decir que, por ejemplo, aquí incluso el año pasado hay gente que hizo, acá los panaderos, hubo un panadero que hizo el postre del año, era un papel higiénico, porque fue lo que más hizo falta, porque era fue lo primero que se acabó aquí, por ejemplo. En todo lado, eso fue en todo lado. De las mayores estupideces mundiales que yo he visto es acumular papel higiénico en la pandemia. Pero, ¿sabe? Yo una vez, recientemente, antes de empezar este segundo confinamiento acá, pasó algo, es una experiencia muy particular, pasó algo muy hijo de madre, y es que cuando el gobernador del estado anunció que nos iba a confinar de nuevo, yo por esos días tenía que ir al supermercado a comprar cositas. Yo voy más o menos cada 8 días. Yo no gano mucho dinero acá, gano lo necesario y vivo tranquilo, pero no gano mucho dinero. Entonces, yo llegué al supermercado, que acá hay hipermercados muy grandes, acá no hay supermercados pequeños. Entonces, como que yo veía todo mundo con los carros llenos, parce, compras de, póngale 200, $300 cada carro, ¿sí? Y yo con mi carrito de los pequeños, como con una bolsita de 2 kilos de arroz, una botellita de aceite, una librita de frijoles, cosas así. Normal. Porque entre otras cosas vivo yo solo con la niña, ¿cierto? Y gente con enlatados, marica, con botellas con agua y todo. Y yo como que, parce, pero tanto así. Yo sabía de entrada que no era necesario,
pero me alcancé a angustiar porque yo pensé, bueno, marica, entonces supongamos que de verdad pase algo, ¿yo cómo hago para asegurarle comida a mi hija? ¿Sí? Sabiendo que yo tengo el privilegio de que a mí me está llegando el salario a la casa y a mí me pagan por estudiar, que eso es un privilegio, ¿sí? Entonces, yéndonos a ese punto humano, Carito, yo no sé si vas terminando ahí, si de pronto... Ok. No, simplemente era eso, o sea, es como esa propagación de esa epidemia, no doy muchos más detalles porque la idea de aquí es simplemente hacer esa invitación, Sí. dejar ese contexto de esa ciudad donde no pasa nada, que se infesta de ratas y eso produce una epidemia y toda una reflexión acerca de justamente un contexto de confinamiento que nos hace el autor y él lo lleva a puntos en los que se dice que de hecho el verdadero virus, por así decirlo, es la gente misma. Entonces, Exacto. es una invitación muy, muy interesante y de hecho, pues como para terminar, es uno de los libros que, o por lo menos acá en Francia, no sé si en otras partes, pues en algún momento lo leí, no encontré ahorita el artículo, pero es uno de los libros que más se volvió a leer en los tiempos de pandemia. Yo voy a Sí. decir algo con respecto a eso después de que hable Oscar, me recuerdan, por favor. Vale, bicho, ahora sí. Sí, pues precisamente decía yo el tema de lo humano, porque una cosa es tú describir la situación, otra cosa es sentirlo. Y yo lo digo porque yo vivo solo con mi hija, vivo en un país extranjero, solo con mi hija. Y en ese momento yo pensé, bueno, entonces si acá cierran supermercados o si llegan y asaltan el supermercado de acá, no tengo cómo más comprar comida, no hay transporte público, no puedo hacer más nada. ¿Qué pasa donde yo me empiece a ver sin comida para comer yo y para comer mi hija? Entonces, parce, uno se vuelve un animal. Yo empecé a pensar, bueno, entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Empecé a crear como rutas de escape de acá del edificio en caso de una zonada. O sea, yo empecé a imaginarme esas vainas. Bueno, en fin. Entonces, volviendo al tema de la literatura, hay un libro que me gustó muchísimo que nos recomendó un profesor, excelente profesor Alejandro Arango de la Universidad de Caldas, a quien le mando un saludo. Tenemos un par de diferencias ahí conceptuales. Yo sé que hay una conversación además pendiente, pero recuerdo con gran aprecio una de sus sugerencias de lectura y es Una soledad demasiado ruidosa. Es un libro que se llama Una soledad demasiado ruidosa. Lo voy a escribir acá. Yo no sé, o Anderson me va ayudando ahí, ¿sí? De un autor que se llama Boumil Haraval, europeo, ¿no? Ese libro, Una soledad demasiado ruidosa, en pocas palabras, es lo siguiente. Es un obrero, una persona, ¿cierto? Rebeca. Un peu de silence, s'il te plaît. Moi, je travaille. Es un obrero que en pocas palabras se siente muy atareado en su trabajo. Creo que empiezan con una fábrica de leche. Él empieza describiendo como que, no, miento. No, sí. Él empieza como siendo obrero como de una fábrica donde empacan leche, todas las vainas, ¿cierto? Se siente como parte de un sistema completamente inútil, mecanizado, inhumano, ¿cierto? Se siente sobreexplotado. Finalmente como que renuncia a ese trabajo, el man encuentra una especie de refugio en donde él trabaja con una prensa de papel. Resulta que cuando recogen en las plantas de reciclaje mucho papel, revistas, libros, documentos, papel para reciclar y todo eso, lo meten en una prensa y eso hace una especie de cubículos, de cuadrados, ¿no? De cubos supremamente prensados de papel. Eso lo organizan, lo llevan y lo mandan para las fábricas para poder reciclar. Pues resulta que el man empezó a vivir ahí y él rescataba libros. Él recogía esencialmente libros de la basura porque él vivía solo. Es una especie de confinamiento, pero entonces ya estamos hablando de un sufrimiento de confinamiento a nivel personal, porque en una soledad demasiado ruidosa no hay ninguna peste, no hay ningún virus, no hay ninguna pandemia. Lo que hay es ese sentimiento de soledad, de encierro, de ensimismarse dentro de sus cosas. Entonces el man convive con sus ratas, con sus libros, con sus vainas. Él se crea una biblioteca gigante, supremamente nutrida de todos los libros que rescata de la basura. Y él llega a un punto en el que él empieza como a volverse loco, digámoslo así. O sea, lo estoy diciendo en palabras muy generales, muy complejas,
podría ser un poco difícil para comprender porque además hay un interesante contexto político ahí para analizar, pero no vamos por ese lado, sino por el sentimiento de la soledad. Y el man se siente muy a gusto solo porque no está a gusto con la sociedad hasta que llega un punto en que la prensa, que es una prensa hidráulica que hace los cuadraditos de papel así chiquiticos para reciclar, bueno, chiquiticos no, o sea, de tener un costalado de papel, pues reducirlo a un cuadrado, eso es una prensa con una fuerza tremenda. Y llega un momento en que el man simplemente quería ser parte de esos bloques de libros, de literatura, de sus cosas, que se convirtió su mundo, y él mismo se mete dentro de la prensa de papel, acciona la prensa y se suicida de esa forma. Uy. Creo que es una especie, yo creo que es uno de los suicidios más bellos que yo he leído en mi vida, ¿sí? Porque el man llega a un punto, sí, el man llega a un, parce, y Anderson, ¿usted leyó ese libro? No, yo no me acuerdo de ese. Claro. Sí, yo sí me acuerdo. Parce, a mí me impactó mucho, porque entre otras cosas el libro es un monólogo, y el man hable y hable y hable y hable y hable, y uno leyendo así, fue puta libro, y uno, uy, marica. Pero resulta que llega un punto en el que el man empieza a conversar con sus libros y todas sus vainas, y llega un punto en el que el man decide tirarse a la máquina, accionar la máquina, entonces la máquina lo mata, lo aplasta. Y yo como que... O sea, ese man vivió solo y murió solo con sus cosas. Y hay un buen análisis ahí de la conversación consigo mismo y del desarrollo del yo, ¿no? Como persona en contraste con el resto de la sociedad, porque hay una crítica social y política muy tremenda también. Ajá. Yo creo, muchachos, que el factor pandemia, tanto pues en la vida real que estamos en medio de una pandemia, posiblemente estemos próximos a acabar, posiblemente no entro en el tema. El factor humano es el más determinante. Claro. Porque el ser humano o sea, la mente humana es demasiado inestable. Entonces, me remito a pensar en cuando les hablaba ahorita de Saramago. El problema de la pandemia que tienen en ese libro, que es la ceguera, hace que la gente de cierto modo vuelva a sus aspectos primitivos de buscar un líder, por ejemplo. ¿Sí? Saramago era netamente comunista, él lo afirmaba. Y afirmo comunista no en el sentido que la gente dice ahora, ay, es que Venezuela, no. Si usted va a decir que alguien es comunista, por favor, lea qué es el comunismo. ¿Sí? Pero bueno, el punto es que el factor humano es bien complicado porque la pandemia puede ser de una sola persona. Una sola persona puede hacer algo que enloquezca al resto. Les tengo otro ejemplo, hablando pues de libros, que me acabo de acordar. Ustedes conocen el cuento En este pueblo va a pasar algo. Sí. Sí. Claro. Ese cuento, hoy viene armado. Algo va a pasar en este pueblo. Hoy viene armado con dos Nobel de literatura. La gente que nos está escuchando, ya que ya somos 10. Ese es de Márquez, ¿cierto? En este pueblo va a pasar algo. García Márquez. Uh-huh. Hay un pueblo, que no voy a decir el nombre porque primero que todo no me acuerdo, segundo que todo no recuerdo si lo menciona. Es un pueblo en el que aparentemente todo está normal, pero alguien dice exactamente, en este pueblo va a pasar algo. Y se va. Agarra maletas y se va. Resulta que la vecina lo ve. Ahí sé por qué se fue. Uy, ese man sabe algo. Se va la vecina. Y sigue, hasta que todo el mundo se va, se quiere ir desesperado, y es en esa locura en que hay un incendio, se caen edificios, el pueblo se vuelve una nada. Pille, es que como que la señora le comenta a la vecina y la vecina se va a comprar carne. Sí. Entonces, ¿sí o no? Siga. Sí. Y ella comenta cuando está comprando que la señora se va a ir. La primera que dijo que va a pasar algo es la que
se va, y cuando la señora va la otra señora que la escuchó va y compra carne, se encarga de esparcir el rumor. Ella dice, hombre, en vez de 1 kilo de carne, mejor deme 2, porque están diciendo que va a pasar algo, ¿sí? En vez de un rollo de papel higiénico, echemos 5. 2 pacas. 2 pacas, ¿para qué, hijo de putas? ¿Para qué? Díganme la verdad, ¿para qué? ¿Ah? Exactamente, o sea, eso mismo fue lo que pasó con el papel higiénico. No. Ese pánico colectivo. Eso fue pánico colectivo. Oye, y el cuento sigue así, pille, el cuento sigue así. Entonces, luego va otra persona a comprar carne y el man dice, deme 2 kilos de carne. Y el carnicero le dice, mejor lleve 4 porque la gente está llevando carne como un hijo de puta y porque están diciendo que en este pueblo va a pasar algo. y así va la cosa. Oiga, para mí Colombia es puro realismo mágico, marica. Nosotros vivimos el realismo mágico. Me encanta ese término me encanta. Y déjenme, les digo algo, muchachos, que aquí sin ánimo de alardear. Ese fue el tema que toqué en mi último ensayo, en el último examen que hice, realismo mágico. Y el problema es que el realismo mágico, a ver, me gusta porque la gente cuando dice, ay, es que Colombia es realismo mágico, lo toma desde varias perspectivas, pero en realidad el realismo mágico es lo siguiente. Es cuando en la literatura agarran supersticiones, tradiciones, como mitos, como lo quieran pensar, los meten dentro del libro y a la gente le parece muy normal que pase. El realismo mágico también tiene otra pandemia dentro del libro de 100 años de soledad, premio Nobel. Al principio de la obra, resulta que llega la pandemia del insomnio. Hay un momento en el libro en el que se me escapa el nombre de la especie de empleada, entre comillas, que tiene los Buendía, que es indígena. La indígena Guayú, sí, ¿cómo es que? Bueno, hay una indígena Guayú. Dolores de la Piedad, algo así. Algo así. Sí. Hay una indígena que vive con los Buendía y cuando llega Rebeca, que es una niña que adoptan, les dicen, ay, esta niña, ella se llama Rebeca, saluda a Rebeca, hola Rebeca. Cuando llega Rebeca, pero no es a Rebeca, dice, esa niña trae la cara de la peste del insomnio. Y dentro de ese libro hay una peste del insomnio, que es una cosa loquísima. Porque imagínense ustedes una peste en la que nadie puede dormir. Mortal. Pero a mí esa es de las partes más psicodélicas de ese libro, marica, porque por ahí hay una parte, yo quisiera leer esa parte tostado, porque hay una parte donde dice, no, en serio, es que préstenme atención, vea, hay una parte donde dice que llegaron a un punto donde no solo ellos veían sus sueños, sino que ellos podían ver los sueños de los demás. Sí, y eso sí, además de poético me parece muy lindo y póngase usted a imaginarse eso, parce, de verdad. Sí, es un ejemplo de peste. Esa figura poética es muy curiosa. De hecho, hermoso. Hace poquito lo escuché en una canción, pero lo tiran desde otra perspectiva. Es una canción de rap, primero que todo, donde dice los cantantes que crecieron en un barrio tan pobre y tan apertujado que todos soñaban lo mismo. Bacano. Y es que es bien psicodélico, es verdad. Pero sí, o sea, es que ese libro es psicodelia pura, pero es el realismo mágico. Cosas que uno dice, pero esto como carajos pasa y pasa. Exacto, pero el realismo mágico, déjeme decirle algo ahí, Carito, perdón, me tomo la palabra como un buen dictador. Es que la dictadora acá soy yo. Ay, verdad. Ponga cara de mala, así como la hermana de Kim Jong. Oiga, sí, la misma. Oiga, entonces el tema es que el realismo mágico no es como ese juego de fantasía, sino que también hay inmerso una cuestión o sea, está inmerso lo absurdamente real también. Por ejemplo, yo les decía que Colombia es puro realismo mágico porque, marica, como un fiscal anticorrupción capturado por corrupción. Por corrupción. Imagínate. O sea, un
un país que lleva 50 años en guerra y a un presidente se le ocurre preguntarle al país si quieren paz. Lo hijo de puta es que le pregunta, pero la mayoría dicen que no. O sea, no, eso ni siquiera es la mayoría, porque yo creo que hubo una abstención como del 60%. Imagínense. Bueno, en fin. Carito, sáqueme de acá porque si no me ando es como rabia. No, parce, digamos que en Colombia pasan muchas cosas que son irreales. Uno lee la noticia y uno dice, Dios santo, ¿cómo esto puede estar sucediendo? Como que hablemos de millones de vacunas disponibles, pero después que no, y después terminemos beneficiados por un programa que le quiere dar vacunas gratuitas al mundo y que aún así sigamos diciendo que Principalmente esto a los es países quebrados tercermundistas. Ojo. exactamente. No, A los ¿saben qué? países que no tienen cómo comprárselas. ¿Saben O sea, qué realismo mágico? estamos en la lista donde están países de África que están llevados. Ujú. Así Sí, está la cosas cosa. así. Sabiendo que aquí yo estoy comprando aguacates que vienen de Colombia, por ejemplo. Entonces es los aguacates que no íbamos a poder vender porque esa no era la manera de hacer economía. Pero bueno. Ese es el tema, ese es un tema muy serio. Y en todo ese tipo de situaciones que no voy a ahondar más porque se nos va otra hora, Sí. ese es el fiel reflejo del realismo mágico que inspiró tanto a Márquez y que inspiró a tantos autores que tristemente en el país no conocemos, pero que es interesante poder traer a colación Deberíamos hacer una a sesión de partir de este tipo literatura de... colombiana. Sí. Sí, Me parece. sí, que quede para la próxima. Bueno, muchachos, y entonces, Siguiendo, sí, dime, Carito. ¿Les parece si vamos avanzando y... Sí, yo iba justamente a hacer referencia a otra obra literaria que también tiene que ver con pandemias, también tiene que ver con confinamiento y creo que después podríamos pasar como a los recomendados, podríamos ir cerrando, ¿cierto? Ajá. Yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. Vivir en una pandemia es cosa muy hijo de madre, en pocas palabras. Pero entonces, bueno, hay un par de obras así muy chéveres, muy interesantes. Anderson sugiere el ensayo de la ceguera, ¿cómo es? El ensayo sobre la ceguera. El ensayo sobre la ceguera de Saramago también nos trae un par de referencias con respecto a García Márquez. Una de ellas es el insomnio, la cuestión de la epidemia, lo refieren así en el epidemia, libro. sí, la La epidemia del epidemia insomnio. del insomnio. La otra es ese cuento Algo, del pueblo, algo va a pasar, ¿no? algo malo pasará en Algo, este pueblo. algo grave Y va a pasar en este pueblo. Carito nos está hablando de una obra que podría considerarse un clásico de la literatura universal, que es Es impresionante. La peste de Camus. Por ahí hay un libro muy interesante que leí sobre la consideración de los clásicos a nivel mundial. Algún día les comparto ahí la cháchara. Y a propósito, les aprovecho como la mención para decir que Camus también fue premio Nobel en 1957. Este libro es del 47. Oiga, Boumir Raval también, consúlteme ahí, Anderson, porfa, mientras voy hablando. Bueno, Entonces continuando y cerrando, digamos así, el tema de literario, ¿no? A lo que vinimos. Esencialmente hay un libro que se llama Voyage autour de ma chambre. Esto es en pocas palabras como quien dice un viaje alrededor de mi cuarto. Déjenme decirles algo. Yo vivo en un apartamento muy pequeño y el cuarto donde yo duermo, donde tiene 2 cuartos el apartamento, ¿no? Y el cuarto donde yo estoy tiene una cama doble que ocupa casi todo el cuarto, ¿sí? Y yo me acuesto ahí, Caro, y yo me acuerdo mucho de usted porque a propósito fue un libro que me regaló usted, muy buen regalo. Me lo leí en una sentada porque es un libro súper fácil de leer. Carito, ¿me ayudas poniendo la referencia ahí en el chat de YouTube? Y es un libro primero que se lee supremamente fácil, que además se consigue en español, ¿sí? Viaje alrededor de mi cuarto. Es un libro que fue publicado hace muchos años, estamos hablando de 1700, ¿qué? ¿Mil cuánto? 1700 y siglo XVIII. 1794, o sea, 1794, hace ya varios años.
Pero en pocas palabras, digamos, el argumento es esencialmente un hombre como que se bate en honorable duelo con alguien, ¿cierto? Entonces al man como que parte del castigo del man es que lo encierran en un lugar donde solo tiene, digamos, como sus cosas de uso personal durante 44 días, Caro, no recuerdo bien. Sí, Carajo, 44 días. 44 días. Entonces resulta que el man empieza a hacer un recorrido por cada objeto que tiene en su cuarto. La cama, el cuadro, el espejo, el cepillo de dientes, tal cosa, tal otra. Y el man empieza a hacer un análisis, eso es también como una especie de monólogo en el que él empieza a hablar y hablar y hablar y a conversar, a atribuirle, digamos, características humanas a determinado objeto porque evoca ciertas cosas. Les voy a poner un ejemplo. Un espejo. Si ustedes llegan y se miran con un espejo, ustedes no están viendo el espejo, ustedes están viendo lo que el espejo refleja de ustedes. ¿Sí? Se está viendo a usted mismo, muy bien, como dice Rebeca. Entonces, hay un tema muy interesante ahí. Yo creo que es un tema ya de orden filosófico y si me lo permiten voy a cerrar con un complemento. Yo creo que este libro, Caro, y te lo voy a sugerir también y a Anderson también, ese libro, Viaje alrededor de mi cuarto, del autor Javier de De Mesto. Xavier de Mestre, sí. Ese libro puede ser acompañado de una lectura filosófica de Martin Heidegger, me voy a ir muy superficial por ahí, que se llama La Cosa, ¿sí? La Cosa es esencialmente un estudio sobre los objetos. Entonces, el espejo es el espejo no por lo que es físicamente, sino por lo que refleja, por su función. Si yo tengo un cuadro en mi cuarto, a ver, o si yo tengo un atrapasueños, o si yo mantengo con esta tacita que en realidad es como una calavera, esto refleja significado y refleja ciertas cosas para mí. En pocas palabras, cerrando el tema, sí, definitivamente, Voyage autour de ma chambre, o el viaje alrededor del cuarto, es otro viaje psicodélico. Ese libro es para uno leerlo tostado también, parce. Yo no sé, yo por qué. Se está que Es busca decir, para cómo tostarse. sí, no, pero es que es muy interesante por eso. Entonces, cómo a nosotros el confinamiento, primero nos dio la oportunidad de leer muchísimo y cómo nos dio la oportunidad de conversar e interactuar con las cosas que nosotros tenemos acá. Parce, mejor dicho, es un libro del cual se pueden decir muchas cosas también, pero que si usted quiere sentir, si es que no se ha confinado, o sea, si usted es de esas personas negacionistas que dicen yo no me confino porque a mí no me manda nadie y se cree muy rudo, entonces léase por favor ese libro, Voyage autour de ma chambre o Viaje alrededor de mi cuarto, para que sepan lo que pasa al interior de una mente perturbada por el encierro. Así es. Las reflexiones que él hace sobre Yo digo, la sí, vida, sobre la yo existencia digo son además, brutales. yo digo además, Caro, para mí va un poco más allá, pero esto que estoy diciendo es pura especulación. Para mí, ese man está haciendo un viaje, ese man está haciendo, el man está muriendo para mí. O sea, le está haciendo un trámite de la vida a la muerte. O sea, no hay nada que indique en la obra realmente que el man está muriendo. El man está como encerrado, pues pagando prisión, digámoslo así, el man está pagando cana. A propósito, ¿qué se sentirá pagar cana? No sé, yo jamás quisiera tener esa experiencia en mi vida, pero debe ser cosa muy hijueputa, o sea, debe ser cosa muy dura, por cualquier motivo, yo no sé. Entonces, ¿cómo nosotros estamos pagando cana? Yo estoy pagando cana hace por ahí 20 días, y eso que yo salgo a comprar huevos y pan, pero afecta tremendo. Sí. Es que el factor psicológico, a propósito, les tengo un dato curioso. Hay un efecto que lo voy a decir por términos pedagógicos porque viene el tema, pero no para que lo hagan. Hay un efecto psicológico que pasa cuando usted se queda mirando a su propio espejo por más de 10 minutos. Si usted agarra un espejo y no tiene nada de esotérico, ni del demonio, no sé qué, nada. O sea, es algo totalmente psicológico. Verse en un espejo, ver su reflejo en un espejo por más de 10 minutos, ya lo mete a uno en un viaje en el que uno empieza a alucinar, a ver cosas que no están ahí, a escuchar cosas que no están ahí. ¿Qué ve? No sé. ¿Quiero saberlo? Sí. ¿Lo quiero hacer? No. No, y
Y dicen los grandes conocedores del tema, no sé, me contaron que si usted consume LSD, jamás se mire al espejo, porque se lo lleva el hijo de puta. A mí me han contado eso. Yo no sé si Anderson ha escuchado también sobre el tema. Eso es. No sabía lo del espejo con LSD, pero yo sé que el LSD es una cosa bien violenta. Sí, pero, o sea, no se puede uno mirar al espejo, parce, porque usted se ve deformado, usted se ve vuelto un monstruo. Es que Le da evolucionar es brutal. Tenemos que hacer una sesión sobre, sí, tenemos que hacer una sesión sobre drogas y literatura también. Me encanta. Bueno, muchachos. Yo creo que el cierre del tema es que el factor humano en la pandemia es un factor negativo. El confinamiento y la sensación de que el mundo se está acabando o que lo que dábamos por sentados está cambiando de un momento a otro es lo que hace que la cabeza se enloquezca y sucedan cosas locas que pueden ser reales o no, como pueden ser, digamos, en el caso de Saramago, que es una pandemia que él se inventa, pero que refleja mucho desde lo que pasa y pasó en este momento en esta pandemia. Tenemos el viaje al interior de mi cuarto, que es lo que nos ha pasado mucho a muchos, que es estar encerrados y uno dice, parce, me quiero salir, pero no puedo. Es algo bien, bien curioso. Pero yo creo que la peste que nombraba Caro, esas sensaciones de que el mundo que yo creía conocerse está cambiando y esto está raro. Y todo eso tiene frutos, o sea, todo eso tiene creación literaria chéveres. Vamos a ver qué se va a escribir en unos años a raíz de esta pandemia que estamos viviendo. Seguramente. O sea, imagínense ustedes en el 2030, cuando digan, uy, este libro habla sobre la pandemia de hace 10 años, que literalmente paralizó el mundo. Vamos a ver qué se dice. Pero bueno, esperemos para esos 10 años. Por ahora, recomendados, muchachos. Recomendados. Oscar, estamos con usted hoy. Recomendados. Bueno, yo no traía un recomendado, muchachos. Yo no sé si ustedes creen conveniente. Yo escribí un cuento, yo hago parte de ese legado que voy a dejar para el futuro sobre la literatura de la pandemia del siglo XXI, ¿no? Del año 2020. Ya somos dos. Cuando sea grande, yo quiero ser escritor. Entonces, escribí un cuento. Yo no sé si logro compartir acá, Anderson, o solamente leo. ¿Cómo hacemos? Aquí se puede compartir, no sé, no creo, porque el chat es muy cortico. Hagamos una cosa, la gente que está conectada. Acá sí se puede compartir, vea, acá dice share. Sí se puede. Pero ¿va a compartir la pantalla o el texto? Pantalla. La pantalla. Sí, claro. Lo pongo en el grupo de Facebook, para que lo lean también. Sí. O hagamos una cosa, ¿por qué no hagamos que su recomendado sea su propio libro y lo publicamos en la página de... Publicamos en la página y en la página de Instagram. Y en Instagram también. Eso me parece. Lo pueden encontrar en redes sociales. Exacto, ese me parece más apropiado. Bueno, entonces, digamos... Cuéntenos, grosso modo, ¿cuál es el plot del cuento? A grosso modo, tiene dos cosas interesantes y precisamente quería proyectarlo porque tiene un par de elementos chéveres. Y uno de ellos es que tiene una especie de extrapolación, ¿cómo diría yo? Como extralimitación de los diálogos. Entonces, yo propongo un diálogo que realmente es un chat de WhatsApp, ¿sí? Entonces, hay elementos visuales que te dicen esta conversación es un chat, no es una conversación que estás teniendo con alguien ni una llamada. Entonces, cabe anotar eso. Cabe anotar que está no propuesto como una especie de cuento, sino que también podría servir, forzando mis capacidades creativas al máximo, como guión para un corto, ¿sí? Si alguien quisiera hacer un corto audiovisual con base en ese escrito, yo creo que sería muy chévere, sería bueno. A mí me dieron ganas de hacerlo. Yo tengo mi camarita por ahí que hace mucho no la uso, pero obviamente pues no tengo los elementos, ni la técnica, ni nada para hacerlo. Pero yo creo que fue en sí una forma de desahogarme, me desahogué bastante. Sobre todo porque algún día yo tomé el hábito de irme para la playa. Yo vivo a unas 5 calles de una playa que se llama Playa Camburí. Tiene unos 6 kilómetros de amplio la playa. Entonces yo me iba para la playa a eso de las 8 de la noche
me fumaba un par de cigarros, me tomaba una cerveza, y en esas yo veía mucho la gente que pasaba, porque hay mucha gente que va a hacer deporte, que va a hacer ejercicio, y en esas vi una escena que me inspiró para escribir ese cuento. Entonces ese cuento es inspirado en una escena que vi en la playa. Ok. Interesante. Bueno, gente, los que están conectados, ahí está la explicación de la inspiración del cuento. Vamos a ver qué propone Oscar. Vamos a publicarlo en la página de Facebook. Recuerden, si no nos han seguido, ahí está Para Contar Podcast en Facebook y en Instagram, Para Contar Pod. Para Contar POD, todo pegado. Vamos a publicar en ambas partes el cuento de Oscar. Oiga, yo lo quiero leer, la verdad. Ahorita me voy a pegar a leerlo. Ya es bien cortico, son 3 páginas. Ahí está, gente. Les queda tarea después del podcast. 5 minuticos de lectura, 10 minuticos de lectura para que lean el cuento de Oscar y nos comentan qué tal les parece. Nos lo dejan aquí en comentarios de este video incluso, porque pues cuando terminamos los en vivos igual tienen el espacio de los comentarios si nos quieren dejar alguna reflexión o lo que nos quieran dejar saber. Todos los podcasts quedan grabados y quedan subidos al canal, entonces ahí pueden comentar cuando quieran. Grabados y monitoreados, todo lo que diga puede ser utilizado en su... Claro. Bueno, pues nada, mi recomendado, me quedo con La Peste. Lo consiguen también en español porque pues es de las obras conocidas de Camus, es bastante fácil de conseguir. Igual no sé, creo que incluso en internet yo creería que se puede conseguir. Es un libro bastante interesante y tiene hay unos paralelos con la situación actual que son impresionantes porque la pandemia dura 1 año. O sea, hablan de muchas cosas, o sea, se van a sentir muy identificados y es muy interesante saber que un autor escribió eso hace casi un siglo y que es una situación que refleja tanto lo que nos sucede ahorita. Y aparte de eso, pues, como les había dicho a los chicos, les quería recomendar que yo creo que muchas de las personas que nos ven conocen el canal de Juan Piz González, de Alejandro Riaño. Últimamente él está sacando, creo que se llama El Boletín del Gomelo, él hace tiempo lo hace, que es como una especie de noticiero, pero el de esta semana, el último que sacó, tiene unas reflexiones bastante interesantes respecto a temas de actualidad en Colombia. Entonces, sería interesante si se quieren pegar la pasadita, dura como unos 15 o 20 minutos, pero vale la pena. Excelente. Muy bien. Yo me voy a quedar, bueno, tengo 2 recomendados. El primero, el que ya hablamos, que fue el cuento de En este pueblo va a pasar algo. Y les tengo otro que es una propuesta muy bacana que hace Mario Mendoza, colombiano. Y es el hombre tiene un proyecto ahora que son novelas gráficas. Se asoció con una ilustradora que hace cómics y están haciendo novelas que tienen cómics, que tienen como una ilustración en medio de la novela. ¿Sí? Para la gente que, digamos, le es difícil leer tanto de seguido, ahí está la imagen como para que también se ayuden, ¿no? El libro se llama El último día sobre la Tierra. Me gusta el título. Cosa curiosa que se publicó en 2019, ¿no? Antes de que hubiera pandemia, ¿no? Y el hombre aborda todos estos temas de los que hablamos, de todo lo negativo que tiene el ser humano, todas estos sentimientos que nacen a través de como ese sentido de la autodestrucción del hombre, la exploración del mal, el odio, la insensibilidad social, que es lo que me parece crucial aquí, la crueldad. Es un libro algo crudo, pero si lo ponemos a comparar con lo que sucede en épocas de pandemia, no es tan descabellado. Y tiene dibujitos, para los que les gustan los dibujitos. Entonces ahí están, muchachos. Hemos recomendado cuento, video de Juan Piz González, que, gente, véanse el video, pero tengan en cuenta que es sarcasmo. El hombre está haciendo una crítica. Sí, o sea, hay que tener en cuenta que es una crítica política, entonces, pero es muy digamos, que está hecha muy desde ese concepto del sarcasmo. Es muy interesante. Y también les dejo la novela. Bien.
2 novelitas que tenemos ahí. 2 novelas. Muchachos, una última pregunta antes de irnos, para no quedar con ese tinte tan triste y tan catastrófico respecto a las pandemias. ¿Qué? Pensemos en algo bueno que nos haya dejado este tiempo. Algo que que si el tiempo no se hubiese detenido, si el mundo no se hubiese detenido, como pensamos que nunca lo haría, porque para mí fue súper interesante saber Sí, el mundo se tuvo. que el mundo se podía detener y que eso no solo existía en mi mente. Uy. A veces pensaba yo eso, hacer ese tiempo de pausa en este mundo. ¿Qué les permitió saber que no necesariamente había que levantarse todos los días para ir a trabajar? O así fuesen 15 días, así fuesen un mes, por ejemplo, acá fueron 2 casi. No sé qué les Bueno, permitió hacer ese tiempo. si me dejan, yo quiero empezar. Porque con respecto a la pandemia, algo positivo, algo que aprendí es que hay demasiadas reuniones que se pueden ahorrar en un bendito correo. Hay demasiadas cosas que uno puede hacer más prácticas. Pero en cuanto a lo personal, yo creo que la autodisciplina. El hecho de estar en mi cuarto no significa que estoy en mi zona de confort, también tengo responsabilidades y muchas cosas que hacer. Entonces, creo que a mí personalmente me dejó esa forma de tener como una rutina de estoy encerrado en mi cuarto hace 7 meses, 8 meses, si no son más, pero también tengo que hacer cosas que me nutran la cabeza y que me despejen. Entonces, obligarme, entre comillas, digamos, a hacer mis deberes, a leerme un libro, a escribir algo o a crear este canal, por ejemplo. Entonces, digamos, son cosas que en las que uno se dice, no me puedo quedar en una burbuja, tengo que salirme yo de acá sin exponerme pues al problema de afuera, ¿no? Yo creo que es más bien esa autodisciplina y salir de la zona de confort. No sé ustedes. Bueno, si Carito. quieren, yo continúo rápidamente. Sí. Digamos que lo mío no fue necesariamente dentro de esos días. Digamos que la idea surgió dentro de esos días, pero bueno, hay varias cosas. Digamos que me apersoné mucho más del espacio que estoy ocupando, o sea, el lugar en el que vivo. Digamos que en ese tiempo me dediqué más a que lo personalizáramos, a hacerlo más nuestro, porque digamos que la relación con el lugar en el que vivimos era un poquito extraña. O sea, nosotros ocupábamos este lugar, pero no lográbamos asentarnos en él. Y pasar 2 meses aquí nos hizo sentir que este es el lugar de nosotros, que no hay otro lugar en el mundo que nos pertenezca más que este espacio. Entonces, eso fue una cosa. Y a raíz de eso, pues, digamos que un poquito como lo que hacía Anderson, una forma de salirme de esa normalidad que estaba viviendo, lo que es el estudio, el trabajo, fue relacionarme un poquito más con esa parte artística y me acerqué mucho a lo que es dibujo, pintura. De hecho, pues apenas pudimos salir a comprar cositas así, compré cuadritos, compré acuarelas, pintura, colores, todo lo que ustedes quieran. Tengo todo un arsenal de cosas para hacer dibujo. Normalista, normalista. Sí, no, Sí, y me encontré con la mujer que llevo dentro, mentiras, la señora. con la señora que llevo dentro y aprendí a hacer macramé y cositas así. Parce, dígame. No, que excelente. Ah, ya. Sí, sí, eso Eh, era lo que me despejaba y lo que me gustaría hacer prontamente, que sí, no he podido volver a hacerlo. Ahora sí, ya. definitivamente yo, 2020 para mí fue muy duro, fue un año para olvidar muchas dificultades, pasé cosas muy difíciles a nivel personal. Yo creo que en mayor o menor medida a todos nos afectó, pero yo diría que ha sido el año más difícil de mi vida. Sin embargo, haciendo ese ejercicio, porque a propósito lo hice hace poquito, ¿qué de bueno me pasó? Y la verdad sí, yo creo que en términos creativos, mi creatividad tuvo un estallido. Yo estuve muy creativo, ¿sí? Aprendí a manejar software de edición de videos y audiovisual. Terminé de escribir mi novela.
Leí muchísimo. Entonces yo creo que todo eso se resume en algo y es como en esa capacidad de resiliencia que yo tengo, que no sabía que tenía, porque a pesar de las dificultades, yo a las 6 de la mañana, 6:30, estaba sentado en mi computador bañado, tomando café, escribiendo o leyendo, parce. Ese fue mi primer impacto con la pandemia. Excelente. Bueno, Bueno, pues a pesar de la negatividad, siempre hay algo positivo. exactamente, de estas crisis siempre sacamos algo positivo y eso es lo importante, que encontremos esa resiliencia que vive en cada uno de nosotros y que la pongamos al servicio de la creación y de las cosas interesantes. Excelente. Entonces yo creo que no siendo más, muchas gracias a la gente que se conectó. Tuvimos un pico hoy de 12 personas. Gracias a todos los que se conectaron, los que compartieron. Recuerden que estamos cada 8 días a la misma hora haciendo el podcast. Ya tenemos 4 capítulos que si los quieren ver, los que de pronto no hayan estado antes, están en el canal subidos todos. Nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias por venir y por pasar este ratico con nosotros. Gracias a todos. Qué bien. Muchas gracias, hasta luego.